never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Hola, día jueves de fútbol, de historias de fútbol, de mirar el futuro o mirar el pasado. Oye, nosotros quedamos de hablar de fútbol antiguo, de recuerdos lindos, y siempre se ha hablado de un tema que yo, a decir verdad, nunca había leído sobre, había visto jugar, pero nunca lo había leído en profundidad. El concepto de los 10 años del Ballet Azul. Y quiero, más que los jugadores, que obviamente Hugo, que tiene sangre azul, como dice él, los va a contar de memoria y va a saber los puestos y todas las cosas, yo quiero que hablemos de por qué llegaron y cuándo partieron a ser considerado el Ballet Azul. Se dice que la fecha de inicio sería el 11 de noviembre del 59 en un partido contra Colo-Colo, donde se jugaba el campeonato, y la verdad es que ganaron. Y a partir de ahí se empezó a mirar en retrospectiva, y fíjate que de los últimos 11 partidos que tenía la selección, perdón, el equipo de la Universidad de Chile, los últimos 11 partidos, ganó 10 y empató 1. Entonces se empezaron a dar cuenta que realmente era un concepto de jugar de otra forma. Pero yo quiero agregar algunas cosas, pero va a ser después de que Sangre Azul nos hable. Hugo, bienvenido a este jueves de fútbol. Gracias, Oscarito, por el pase extraordinario del Ballet Azul. Mejor tema no se te podía haber ocurrido, porque resulta que, así como dices tú, una década del Ballet Azul duró en los mejores puestos del escalafón en Chile. Y se consiguió un equipo a cargo del Zorro Álamo. Recuerden ustedes que Lucho Álamo era el entrenador de ese Ballet Azul. Y yo diría que la mística de este equipo la puso don Zorro Álamo, y por eso le decían el Zorro, porque a esa altura de la vida el hombre jugaba distinto a lo que jugaban los dos rivales de siempre, Colo-Colo y Católica. Y esas finales eran extraordinarias, esos clásicos. Ahora, la U, como siempre yo digo, partía del arquero, que era la base del equipo. En este caso, Manuel Astorga, papá, era el arquero del Ballet Azul, y desde ahí la confianza de todos los jugadores hacia adelante. Entonces yo me recuerdo de número 2 jugaba al Pipo Izaguirre, que era seleccionado chileno, pero muy, muy bueno. No pasaba nadie por ese lado. Y de back centro estaba Braulio Musso de 5 y el Pluto Contreras de 3. Imagínense, no pasaba nadie. Y para variar un poco la línea de 4 la conformaba don Sergio Navarro. Sergio Navarro también fue el capitán de la selección chilena en esos años. Y como he dicho en otras oportunidades, fue mi entrenador en la U. Cuando yo aparezco en las juveniles de la U, él me tomó como yo como su entrenador, aprendí mucho de él. Era un libro abierto. Era como un profesor, don Sergio. Y delante de esa línea de 4 estaba Rubén Marco. Rubén Marco, extraordinario, un jugador que le daban duro. Él era el limpiaparabrisas de la U y seguía jugando. En esos años nos le daban una vuelta a los jugadores, 3 vueltas, le pegaban y después le tomaban la patente y se desquitaba. Muy bueno Rubén Marco. Y después delantero, Pedro Araya de 7, un extraordinario derecho que tenía la U, que junto con Leonel al otro lado hacían la ala de ataque, y con Carlos Campos de 9. Ahora me quiero detener un poco acá en Carlos Campos y hacerle un homenaje, como a Oscarito le encanta hacer homenaje a quienes se lo merecen. Hoy día está muy delicado de salud, las noticias hablan de que está internado por un problema al corazón. Entonces, vayan mis sentimientos y mis mejores recuerdos para el Tanque Campos. El que lo vio jugar, extraordinario. La pelota que le ponía a Leonel, él la cabeceaba y la ponía donde él quería. Un goleador total de ese Ballet Azul.
Así que mi reconocimiento a don Carlos Campos, que está, bueno, por el físico, si ustedes lo ven, y seguro que nuestro productor lo va a poner con imágenes de apoyo, la verdad que está más gordo que yo, o está tan gordo como yo. ¿Qué es lo que les pasa un poco a los jugadores de fútbol que después cuando ya se deja de practicar este deporte a la alta exigencia, uno empieza a engordar, y tiene que haberle fallado eso a don Carlos con su corazón. Bueno, y los otros dos mediocampistas, Alfonso Sepúlveda, el Chepo Sepúlveda, extraordinario, junto a Ernesto Álvarez. Ellos hacían el medio campo con Rubén Marco. Ahí siempre los partidos se ganaban. ¿Quién tomaba el medio campo en esos años? Porque como siempre he dicho, los partidos eran de quita y ponga y al ataque, todo al ataque. Entonces se desdoblaba Rubén Marco, Chepo Sepúlveda y Ernesto Álvarez juntos con Pedro Araya y Leonel y con el Tanque Campo cabeceándola. Eran partidos de 4-3, 5-4, 6-1. Esos eran los partidos. Y recordándome, antes que saliéramos al aire conversando, nos acordábamos de estos inolvidables hexagonales que venían a Chile, donde la Universidad de Chile con su ballet representaba al fútbol chileno junto a Católica y a Colo-Colo. Y por el otro lado venía Santos de Brasil con Pelé a la cabeza, venía Ferencváros y venía Dinamo de Moscú, venía unos equipos extraordinarios. No sé si tú alcanzaste a ver algo de eso, Pepillo, ¿te acuerdas de esos años, profesor? No, imposible que yo me acuerde de esos años. No andaba ni cerca de nacer por ahí. Pero sí hay que reconocer que el Ballet Azul marcó una época por todo lo que se logró en ese tiempo. Y era el equipo a batir. Estaban todos, cuando le tocaba con la U, se tiraban todos de cabeza a ganarle a la U fuera como fuera. Y es cosa que en algún momento fue imposible. Mal que mal, fueron 10 años de campeonato, uno tras otro, que es la época dorada de la Universidad de Chile. No han vuelto a tener una instancia similar. En el plano nacional ganaron todo, hasta lo que se les ocurría. Y como bien señalaba Hugo, esa es la base que le dio todos los réditos y todas las alegrías al pueblo azul que se rememoran hasta el día de hoy. O sea, y hay una serie de anécdotas vinculadas también a lo que pasó en aquellos años. Bien destaca Hugo, el Fifo Izaguirre, don Sergio Navarro, Ernesto Álvarez, Carlos Campos, Leonel Sánchez, Braulio Musso, dentro de un gran abanico de jugadores que pasó por la Universidad de Chile y era la cabeza o el centro de la selección nacional, y muchos de ellos jugaron en la selección del 62. Fifo Izaguirre, Sergio Navarro, y así sucesivamente. Fueron muchos. Yo quiero recordar una historia en particular del Ballet Azul, cuando le ganó nada más y nada menos que al Santos de Pelé en el Estadio Nacional. Ese resultado fue un 4-3, nada menos. Correcto. En el minuto 27 llegó la apertura de la cuenta por gracia de don Carlos Campos. El Tanque apareció en el área chica y la dejó ahí chanchita en el fondo. Al ratito, a los 4 minutos después, penal para el Santos. Pelé, infalible, adentro. Después, ya como que todos daban por sentado el primer tiempo ya empatado, tranquilo, y don Alfonso Sepúlveda a los 43 sacó un tiro de media distancia, que son los goles más lindos que hay, y dejó la cosa 2-1. Después, con un pase de Pelé, que la hacía toda, Coutinho dejó el 2-2. Y como que la cosa como que se empezó a poner floja dentro del público. Y como que empezaron a ver como, oh, ya, más de lo mismo. No, después llegó Musso a los 55, puso el 3-2. Leonel a los 72 puso el 4-2. Y ahí dejaron listo el marcador hasta que llegó el descuento final de Pelé, con una chilena que dejó loco a Manuel Astorga. Y eso fue, imagínate, en aquellos años, nada menos que ganarle al Santos de Pelé. Al Santos de Pelé. Era un equipo imbatible, un equipo estelar, a otro nivel. Y aparte, Pelé estaba en su gloria. Sí, pues no fue menor. El pase del tercer gol la hizo toda Pelé, y cuando iba a chutear al arco se la pone al del lado y el otro quedó solo.
O sea, Pelé Sí, era el 50% del equipo, sin desmerecer, digamos. Pero en esa jugada se pasó hasta el guardalínea. claro, sí, oye, se la jugó entera. Pero mira, yo quisiera no alargarme mucho con los amigos de los azules, no, por un problema de tiempo nomás, pero aquí hay una cosa que a mí me gusta. Si fue tan bueno, ¿por qué no repetirlo? ¿Por qué no hacerlo de nuevo? Y hablando con gente de sangre azul, que no sea el Hugo, ya me dijo y me compararon con el éxito que tuvo Sampaoli en la Chile. Pero la verdad es que son dos realidades distintas. Sampaoli armó un equipo y se desarmó. Y aquí donde yo quiero, ¿por qué no podemos volver a tener un ballet azul? Porque el ballet azul se demoraron 10 años en armarlo. Porque todos venían de la cantera, de la propia universidad. Y porque empezaron a hablar con visitadores sociales, médicos, dentistas, sociólogos, profesores. Todo el mundo trabajó en base a un concepto y empezaron desde chicos a conocerse, a jugar en las juveniles, pero además de eso, no era casualidad, era un equipo, se amaba la camiseta, se trabajó. Hoy día lo que se requiere es resultados de inmediato. Traen un entrenador en 4 o 5 que pierda, partidos seguidos que pierda, ya toda la hinchada grita que se vaya. Entonces, yo voy a puntualizar algo, Oscar. Sí. No se puede comparar al Zorro Álamos con Sampaoli. No, pues si no se puede. En ningún sentido. Ni como ni como entrenador de fútbol, ni como persona, en ningún sentido. Sampaoli es un mercenario. Va al mejor postor. En este caso, cuando se hizo cargo de la Universidad de Chile, el equipo ya estaba armado. Y venía un equipo bien consolidado. Él llegó a instalarse nada más. Así que, para mí, en particular, Sampaoli no tiene ningún mérito futbolístico. Ninguno. Bueno, apoyando lo que tú dices, Pepillo, y lo que Oscarito planteaba en el inicio de este homenaje al Ballet Azul, la gran gracia que tuvo Ballet Azul en esos años es tener al Zorro como su estratega, y que venían de las divisiones inferiores. Todos estos jugadores que yo he nombrado eran jugadores que querían quedarse en la 1, querían irse al extranjero porque no se estilaba eso. Recuerden que esos años el fútbol era profesional y estos mismos jugadores que yo nombré eran profesionales en otras áreas también, tenían que ganar los sueldos porque no había grandes sueldos. Pero la gracia estuvo, yo siempre he pensado que el jugador de fútbol que nace en las canchas donde tú has nombrado varias veces, Pepillo, donde tú vives en Valparaíso, que bajan de los cerros y bueno, de las poblaciones, son jugadores que mentalmente no están preparados cuando llegan a primera división a enfrentar un estadio lleno. Y es fundamental para esos jugadores y para cualquier tipo de jugadores el psicólogo. Y en este caso, así como bien le decía Oscar, la Universidad de Chile, que pertenecía a la Universidad de Chile, le puso médicos, sociólogos, visitadores sociales, le puso sociólogos, profesores, o sea, lo educó a estos jugadores para que lograran en el tiempo estar más de 10 años en el fútbol nacional. El psicólogo, fundamental para el jugador de fútbol, chicos, porque cuando ya se empiezan las entrevistas, ya vienen los primeros pesos, los gallos se pierden, porque la fama, el ego lo hace hacer tontera, y en este caso no fue así. La Universidad de Chile aquilató para ello esta misma estrategia. Oscarito, ¿qué te parece a ti lo que yo digo? Correcto, yo creo que para mí lo admirable del Ballet Azul fue el trabajo en el largo plazo. Es decir, el no conformarse con la chaucha del día, sino que de buscar un equipo que se hiciera cargo, pero que viniera de la cantera propia, que tuviera corazón azul, que jugara por la camiseta, por la universidad, y que además de eso le apoyaran con todos los profesionales, oye, hasta un dentista, con todos los profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Universidad de Chile en su época se preocupó de los detalles, y es por eso que este concepto hoy día en el fútbol de hoy es imposible que lo volvamos a repetir, porque no va a haber ningún equipo que esté jugando a los próximos 10 años,
quieren resultados en el año, quieren traer, ojalá, 2 historiadores que hagan, que cambien el juego, el fútbol, que hagan un milagro en la cancha y que ganen todos los partidos. Oye, para terminar, como siempre, Clínica Carmona, 978-640-636. Ese es el teléfono, urgencias y además la especialidad, la sonrisa, es decir, implantes. No nos queda más que decir, qué lindo recuerdo, felicitaciones a los que pensaron en esto de hacer algo en el tiempo, en el plazo, con calma y con profesionales. Como buen jueves, que les vaya estupendo y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con otras historias de BLFL Fútbol. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, Gracias. chao.